Bueno, pues el primer tema, vamos a centrarnos en el gran asunto del frente en estos momentos, que sería pues la situación en Avdiivka y cómo claramente la posición ucraniana en esta ciudad ubicada al norte de Donetsk está bastante comprometida en estos momentos. Pablo. Eso es. No sé si. Dedu, ¿estás por aquí? Pero porque es que nos vendría bien que nos hiciese un zoom sobre el mapa, si no, ahora lo paso yo por el. Sí, ¿puedes hacer un mapa a Avdiivka, porfa? Para que la gente pueda ver exactamente a qué nos referimos. Porque sí que es verdad que ayer nuestro compañero Alejandro habló del tema, pero ha habido bueno, nuevos avances bastante importantes, ¿no? No sé si quieres comentar tú algo de esos avances o quieres que hagamos. A ver si Edu nos hace un poco de zoom a Avdiivka y así los comentamos Vale, que puedan verlo mientras lo decimos. vale. De todas maneras, igual también deberíamos dejar claro que, primero de todo, que Avdiivka es una posición estratégica bastante importante, ¿no? En el frente ucraniano, sobre todo porque el hecho de que es una fortaleza, básicamente que es frente de una guerra desde el 2014, y que bueno, que la batalla creo que lleva en su apogeo desde octubre, ¿no? Digamos, Jorge. Efectivamente, yo diría incluso un poco antes de septiembre, diría. Hemos Mm. visto cómo los rusos poco a poco iban estrechando el cerco sobre la ciudad, haciendo ese caldero, que se ha hablado varias veces del mismo en el caso de Avdiivka, y cómo poco a poco se ha ido planteando el si es como un segundo Bakhmut, siempre ha sido ese enfoque, esa relevancia que se le ha dado a la ciudad por parte pues, de unos y de otros, en realidad, un símbolo estratégico, puesto que, por ejemplo, la mayoría de las posiciones de artillería que antes se bombardeaban Donetsk estaban sentadas sobre todo en la zona de Avdiivka, y también por ser un nodo importante en el tramo ferroviario hacia el norte. En términos generales, Avdiivka es pues esa posición que ha sido siempre ese flanco débil de Donetsk, que ha permitido pues que la famosa ya batalla del aeropuerto durante la guerra en 2015 sobre todo, y toda esa exposición del flanco norte de la ciudad que se ha permitido que sea siempre una zona de combates. Pues bueno, ahora tenemos esta pinza, por decir denominarla, ¿no? Estos avances tanto por el sur como por el norte de la ciudad. Decía Suriyak que según su cálculo ya tenía un 20% de la ciudad controlada por los rusos. Hoy tenemos pues básicamente la gran noticia, el gran evento, por qué estamos aquí es porque ha habido una irrupción por parte de las tropas rusas en el norte de la ciudad que las ha dejado a tan solo estos momentos, creo que son 600 metros de la principal arteria de logística de los ucranianos dentro de la ciudad. Si los avances continúan como hasta ahora, que estamos viendo avances de varios cientos de metros al día dentro de la ciudad, podríamos hablar de que la batalla de perfectamente no tiene por qué, que luego ya sabemos cómo es todo esto, ¿no? Pero perfectamente, por el ritmo que lleva, podría ponerse en una situación prácticamente insoportable para los ucranianos antes de finales de mes. Lo cierto es que, aparte de eso, aunque esta carretera se cortara, sería, por así decirlo, la última carretera en buenas condiciones que se utilizan los ucranianos, pero todavía quedarían un par de carreteras rurales al oeste de la ciudad que podrían permitir todavía algo de maniobrabilidad, por así decirlo, a los ucranianos mientras se retiran. Sin embargo, si se corta esta arteria de logística, pues parece poco sensato, y esto no lo digo yo, te lo dice gente como Brusov, ¿no? Que son gente que es claramente marcadamente pro-ucraniana, marcadamente que siempre han dado todo por defender a Kiev y por defender siempre la visión más optimista posible para las tropas ucranianas, pues que la posición de la ciudad se está convirtiendo en algo insostenible, la situación es crítica y es posible que vemos una retirada de los ucranianos de la ciudad pues más pronto que tarde, aunque por supuesto también podemos encontrarnos con el escenario a lo Bakhmut. Es decir, que se intenten sostener la ciudad durante una cantidad de tiempo que realmente a efectos prácticos, tácticos, no se sostenga como algo justificable porque le costaría un mayor número de vidas a los ucranianos de lo que merece la pena una serie de bloques de edificios, por así decirlo. Claro, porque además los reportes que nos llegan desde la ciudad, de que has comentado antes Butusov, que es un corresponsal muy importante bueno, que está con el ejército ucraniano, básicamente que la situación es muy crítica para los soldados que están en la ciudad. Que de hecho se decía la información que la Brigada 110, ¿no?
que nos la has pasado tú por el grupo hoy, Jorge, así como detalle. Básicamente esos soldados que les habían ordenado que todos los que pudiesen sostener una ametralladora, un rifle, se pusiesen a luchar ante la situación precaria que hay en la ciudad, ¿no? Que básicamente, pues, no solamente que hay escasez de munición, que eso está permitiendo también que los rusos puedan concentrar mayor poder de artillería, sino también de soldados, de infantería. Y evidentemente sin infantería, pues malamente puedes defender una posición. Y bueno, pues ya se está. De hecho, bastantes cuentas no pro-ucranianas están pidiendo que se retire, que haya una retirada de la ciudad, porque ahora mismo lo que se puede avecinar es un desastre donde incluso miles de soldados pueden quedar atrapados, y eso al final, teniendo en cuenta la escasez que tiene Ucrania de soldados, pues no están precisamente para hacer esos tipos de sacrificios. Y sobre todo que cuando la posición es tan frágil, es mejor hacer una retirada estratégica para ir a una posición que sea más defendible, ¿no? La cuestión es que la línea más defendible hay que irse hasta Orlivka, al oeste de Orlivka, para encontrar una nueva línea de fortificaciones, y aún así es una línea mucho más ligera que esa línea densa que se ha formado en 2014 en torno a Avdiivka. Esto no significa que no sea una línea defendible para los ucranianos, pero desde luego es una posición menos preponderante. O sea, dentro de la región concreta de Norte Donetsk, esto es una victoria, pues, cuando finalmente ocurriera que tomasen a Avdiivka los rusos, sería una victoria táctica bastante significativa. Ahora bien, también hay que tener en cuenta tres factores. Uno ya has mencionado tú, que es el problema que tienen los ucranianos ahora mismo de escasez. Escasez tanto de manpower, tanto de soldados, como de municiones, sobre todo de artillería, que ha permitido a los rusos volver a alterar su praxis y volver a hacer, por ejemplo, concentraciones de artillería sin temor a que haya un fuego de contraartillería particularmente eficiente por parte de los ucranianos. Esto ha permitido, junto con el uso extensivo de bombas planeadoras, pues, lanzadas desde cazabombarderos, que justo nos han preguntado sobre eso por el chat, así que lo traigo un poco coalición, que haya habido un bombardeo mucho más intensivo de Avdiivka en los últimos 2 meses, en el último mes, de lo que había antes. Nuevamente, los rusos están incrementando progresivamente su superioridad en términos de capacidad de artillería y de uso de aviación en el frente en relación a los ucranianos. Por supuesto, los ucranianos nuestros, quiere decir que los ucranianos tengan capacidades, o que, por ejemplo, los drones ucranianos no sean verdaderamente capaces de hacer estragos, o que, por ejemplo, los rusos no hayan tenido enormes pérdidas, sobre todo en términos de material blindado en Avdiivka, que las han tenido sin ningún tipo de duda, está más que demostrado, pero aún así, a pesar de que están pagando un alto precio por ello, están consiguiendo avanzar, y esto va a ser, pues, como digo, un golpe importante para los ucranianos en la zona. Ahora bien, a pesar de que Avdiivka es lo más importante, hay que recordar también que estábamos hablando recientemente de cómo hay otros puntos del frente que son bastante importantes en este momento. Por ejemplo, esta tan manida, esperada gran ofensiva en Kupiansk, al norte, o esa hipotético apertura de un nuevo frente, ya se nos ha escuchado mucho hablar de ello en Sumi y demás. Por los que no sepáis, me refiero a Kupiansk, es que recientemente, creo que hace como 3 días, se publicaba en Forbes, y que bueno, llevaba unos días rondando el rumor, bueno, días, semanas más bien, de que Rusia está haciendo una acumulación muy significativa de fuerzas en el territorio que controla del Oblast de Kharkov. Aproximadamente están más de 1.000 vehículos blindados entre tanques y otros tipos de vehículos, y unos 40.000, 50.000 soldados, para lanzar una gran ofensiva para recuperar todo el territorio al este del río Skil. Y que se especula que esa va a ser la gran operación de primavera por parte de Rusia. Ese avance sobre los Kiel, quiere saber con qué objetivo, si solo tomar Kupiansk, si van a tratar de avanzar hasta Limán, no lo se sabe, ¿no? Un poco se especula intentar recuperar ese territorio que perdió Rusia en esa contraofensiva ucraniana de Kharkov a finales de verano principios de otoño de 2022. Eso es. Y Además, sería justo en periodo electoral, bueno, las elecciones rusas en marzo, que decir que vendría como también como un golpe político, ¿no? Ese intento de ofensiva. Es decir, que eso también eso hay que tenerlo en cuenta. Antes, no sé si quieres volver a Avdiivka. Yo pensaba ahora coger algunas preguntas que nos han hecho y luego ya podemos no son pasar al preguntas. siguiente bloque. Venga, No vale. son preguntas.
Venga, vale. Porque además, para no, digamos, para luego ya pasar al siguiente bloque, em, primero de todo me gustaría agradecer a Santi Sintón por el Prime, muchísimas gracias por la suscripción, y al donante anónimo también que ha regalado una suscripción. Ya sabéis que nos ayudáis muchísimo, que nosotros dependemos de vosotros para seguir haciendo ese tipo de análisis. Así que nada, ahora voy Y a a ver Luna, que alguno. te la has dejado. ¿Perdón? Y la sub de Luna, que también te la has dejado, acaba de dar la hora. Ah, muy majos. A ver, bueno, ya ha respondido Jorge a esa pregunta de si hay alguna fortaleza detrás de Avdiivka. Básicamente la línea defensiva está bastante más lejos de lo que, bueno, de lo que se ve ahora mismo en el mapa. Luego sí, eso podremos hacer un zoom out, pero bueno. Sobre tú no se sabe si supuestamente nos preguntan si están ahí los chechenos de Kadyrov en No he visto Avdiivka. nada. Que Yo yo no he visto sepa, nada. no. No he Yo no visto he nada visto nada, tampoco. pero... Y esta pregunta, ¿a Rusia le interesa tomar Avdiivka más a paso lento tipo Bakhmut o tomarla rápido? Es una pregunta que es difícil de responder. Depende. Depende de qué más... O sea, depende de un montón de datos que no tenemos realmente. ¿Qué capacidades adicionales tiene Rusia en este momento? ¿Qué otras prioridades? ¿Cuánto afecta el querer tener una victoria relevante antes de las elecciones, que puede ser algo importante para Putin en realidad? Aunque Claro. yo creo que si tuviese que apostar, yo creo que prefiero una victoria lo antes posible en Avdiivka y centrar fuerzas en otros lugares, porque al fin y al cabo sigue siendo una batalla urbana muy que desgasta mucho frente a otras posiciones que bueno, pueden ser menos sangrantes de adaptar. Pero yo apostaría por eso, pero tampoco te lo digo por decirlo con una mano en el fuego, no me atrevo. Claro, al final no sabemos exactamente cuál es la estrategia rusa, porque no podemos saberlo de una manera, solamente podemos especular. Bueno, muchísimas gracias a Ara de Luna por la suscripción y a Antela1976 también, muchísimas gracias. El mapa, Guacho, es el que tienes ahí, es es el nuestro y lo tenemos actualizado al día. Lo podéis ver en nuestra web, ahora pasaré el enlace. Nos preguntan también si Kharkov tiene malas defensas naturales para cambiar tanto de manos. Kharkov se refiere, entiendo, que al Oblast, no a la ciudad. Principalmente es la cuestión del río Ski. Los rusos tuvieron que, cuando se retiraron durante la contraofensiva ucraniana en Kharkov, se retiraron más allá de la defensa natural más evidente, por así decirlo, en la región, que es el río Ski. Y ahora, pues, se dice, se especula, se ve una acumulación de fuerzas que parece indicar que podría producirse un nuevo avance ruso para tratar de recuperar ese frente natural que es más fácilmente defendible que las posiciones actuales. ¿Cómo se va a solucionar la escasez de manpower, es decir, de soldados en Ucrania? ¿Se va a solucionar? Bueno, supuestamente el gobierno ucraniano va a poner en marcha una movilización de 500.000 de soldados ucranianos. Una movilización que va a ser bastante polémica. La cuestión es que no, de momento se está retrasando, se entiende por los cambios en la cúpula militar que pueda haber o también diversas presiones políticas, porque al final, digamos que nadie quiere asumir el coste político de tener que hacer una movilización tan grande, ¿no? De 500.000 soldados. No sé si con esta pregunta podemos ya pasar al siguiente bloque, que es hablar del tema de Zaluzny. Como... Hago dos respuestas muy rápidas y vamos Vale, al tema de Zaluzny, que realmente está vinculado con eso. Nos perfecto. están preguntando, bueno, nos han preguntado primero que cómo está la situación en Bakhmut, que parece bastante calmado. La situación se ha congelado bastante. Hay pequeños movimientos de unos pocos, no llega ni a 1 kilómetro cuadrado cada vez que hay un cambio entre a favor y en contra de ambos bandos, tanto en la zona de Klishchivka como en la zona de el pueblo de arriba, que ahora mismo se me ha olvidado cómo se llama, lo siento. Pero vamos, no hay movimiento, no está muy activo ese frente ahora mismo, esa zona oeste de Bakhmut. Y luego, por otro lado, nos preguntan sobre esa operación que supuestamente hubo al sur de Atizca. Hemos visto imágenes, al parecer, unas fuerzas especiales de los rusos cruzaron a través de unas tuberías y pudieron atacar por detrás de unas posiciones ucranianas, lo que facilitó la ruptura de la línea defensiva ucraniana en el sur de Atizca. Hemos visto imágenes que parece que dan algo de veracidad a la historia, pero tampoco es algo que hayamos investigado particularmente a la hora de decir, sí, esto pasó y de esta manera específica. Lo que podemos decir es que sí que ha habido esa ruptura del frente, que eso está claro. O sea que evidentemente ha pasado algo, no sabemos qué operación, pero bueno, que ahí están los resultados
en que Avdiivka en pocos días básicamente ha sufrido un cambio bastante sobre el terreno, ¿no? Bueno, nos preguntan también si realmente esto merece la pena para los ucranianos, si tan mejor posición es defender aquí que más atrás. Lo cierto es que hay que pensar que, primero, por ejemplo, Bakhmut, estamos hablando de un valle entre colinas. Era una buena posición en ese sentido, porque tenían una buena posición para defenderlo desde el oeste de los ucranianos hasta que fueron flanqueados. En el caso de Avdiivka, tenemos que toda la franja sur era parte del complejo de fortificaciones que se había establecido ya desde la guerra de 2014, así que realmente está mucho más defendida y fortificada de lo que pueden estar otras posiciones. Sin embargo, ya desde este punto es difícil afirmar, desde luego, porque ya esa línea ha sido superada, que siga siendo así, esa justificable, por así decirlo, esa defensa. Pero por supuesto hay que tener en cuenta que esto no es una cuestión también de balanza de percepciones políticas militares y que tiene en cuenta un montón de datos que nosotros, pues, como observadores externos, no tenemos a nuestro alcance para realmente valorar. Y bueno, yo creo que con esto ya podemos dar paso a nuestro segundo tema, Pablo, que es la Vale. crisis en política en Kiev, que es este gran momento también de algo se ha hablado mucho, ¿no? Crisis entre Zaluzny y Zelensky. Si nos quieres contar un poco. Sí, a ver, lo hemos hablado ya en varios directos, pero bueno, que evidentemente que habrá gente que a lo mejor que no ha podido estar. Igualmente, básicamente hay una pugna bastante importante entre el sector militar, o cierto sector militar protagonizado por Zaluzny, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, y el entorno político, bueno, el entorno del presidente, en verdad, Zelensky, ¿no? Digamos que esta tensión se ha ido fraguando a lo largo de meses y ahora ha explotado fruto de un artículo, una entrevista que Zaluzny concedió a The Economist, ¿no? Donde aseguraba que, bueno, que el frente estaba estancado tras el fracaso de la contraofensiva en el sur de verano, lo recordaréis, y que ahora mismo lo veía prácticamente posible que ninguno de los bandos pudiese realizar una ruptura del frente. Digamos que estaba estancado todo. Esto conllevó que la oficina del presidente rechazase las declaraciones de Zaluzny diciendo que esto ayudaba al ejército ruso y que esto no era así, que podían ser capaces de romper el frente del ejército ucraniano. La cuestión, las tensiones han ido aumentando con diversas destituciones por parte de Zelensky, es decir, de diversas figuras importantes de las Fuerzas Armadas, todo al parecer sin el visto bueno de Zaluzny. Y luego, digamos que según han ido empeorando las cosas y las situaciones para el ejército ucraniano, la tensión ha ido aumentando, ¿no? Al final, cuando las cosas van mal, es más normal que las tensiones afloren y que haya más divisiones y que también se busquen cabezas de turco. Porque al final, estos posibles rumores de destitución de Zaluzny viene también porque Zelensky busca una cabeza de turco, en mi opinión, de los fracasos o de los no éxitos que ha tenido el ejército ucraniano en todo 2023, posiblemente. Sobre todo la contraofensiva fallida, ¿no? Aparte de ello, tampoco ayuda que Zaluzny sea una figura política y militar muy bien valorada en Ucrania, ¿no? Y en sus socios occidentales. Y al final lo que busca Zelensky también es agarrar más autoridad y ganar más poder, ¿no? La novedad que hemos tenido en la última semana, yo diría que es la última semana, es que finalmente Zelensky habría ya firmado una orden presidencial para destituir a Zaluzny. La cuestión es que esa no se ha producido, aunque prácticamente todos los medios occidentales, anglosajones, lo dan por hecho. Y de hecho, no sé si quiero recordar que también varios medios ucranianos. Y el propio Zelensky, recientemente, en una entrevista, ha dicho que va a haber cambios, no refiriéndose solo al sector militar, sino también al sector político. Y eso yo creo que puede ser, digamos, un síntoma de que las cosas no van bien en Ucrania y de que ha vuelto la lucha política en Ucrania, ¿no? Después de 2 años más o menos parada, tras la invasión rusa, digamos que esta pugna que siempre ha habido, estas divisiones, pues parece que están aflorando. Por ejemplo, también ha salido el alcalde de Kiev, Klitschko, en varias ocasiones criticando a Zelensky, llamándolo autoritario y también criticando la posible destitución de Zaluzny, aunque la da por hecho. Es decir, que no solamente es que los medios, es que políticos ucranianos lo dan por hecho. Que yo creo que puede tener un efecto muy negativo en cómo está el ejército ucraniano, porque al final Zaluzny, como he dicho, es una figura
querida, es una figura respetada, y también para los socios occidentales, sobre todo para Estados Unidos, ¿no? Que tienen parecer que tiene Zelensky con Estados Unidos una buena relación. No sé si quieres comentar algo al respecto, Jorge. Hombre, yo, en general, es un poco remarcar lo que has dicho, ¿no? Pero yo creo que la crisis en Kiev tiene básicamente tres realmente vertientes. Por un lado, tenemos el hecho de que hay una pugna por quién se lleva las culpas primero de el fracaso de la contraofensiva el año pasado, porque creo que es indiscutible decir que fracasó. O sea, solo hay que ver que el único cambio significativo fue la bolsa de robotines y parte del terreno lo han recuperado los rusos desde entonces. Y luego está el hecho de quién lleva las culpas o cómo se hace de que se vaya a tener que hacer otra muy impopular movilización general, que es para estas alturas prácticamente inevitable y que por lo tanto, básicamente por un mero hecho de que si no, no son capaces de sostener el frente, tienen que hacer una movilización masiva de nuevo. Ahora bien, por último, también está el hecho de la creciente pugna de sillones, porque creo que no hay otra manera de llamarlo, de cara al escenario futuro de Ucrania. Entonces, distintas figuras políticas de relevancia están maniobrando teniendo en cuenta ese escenario futuro, intentando, digamos, mejorar su posición de cara a unas posibles elecciones más adelante. Uh-huh. Pero voy a poner sobre la mesa algunas preguntas, ¿vale? Que ya que tampoco nos queda mucho para terminar de hablar nosotros de Ucrania. Luego recordamos que luego sigue el directo más allá de las 10, que va a estar nuestro compañero Andrea, nuestro compañero Nacho, con un corresponsal, creo que está en Senegal incluso, contando pues todo lo que está pasando sobre bueno, el golpe de Estado. Así que en Senegal, que es bastante importante, de hecho, para Europa y para España. Así que, bueno, vamos a empezar con las preguntas. ¿Hay posibilidades de que reanude las elecciones viendo que no hay acuerdo interno o precisamente por eso las evitaría? A ver, hay que entender que las elecciones presidenciales en Ucrania, que se deberían celebrar en marzo, han sido canceladas porque hay una ley marcial. Y bajo la ley marcial no se pueden celebrar elecciones, aparte de que logísticamente, políticamente, es bastante complicado realizar unas elecciones mínimamente aptas en el estado en el que está Ucrania. Quiero decir, en guerra, destruida mucha de sus logística, comunicaciones, una parte importante de su país está ocupado, millones de refugiados se han ido del país. Quiero decir que es complicado, ¿no, Jorge? Efectivamente. Luego, en este sentido, también está presentado, me parece interesante la pregunta que han hecho, sobre si la foto recientemente publicada de Zaluzny con el líder de Pravi Sector, dándole una medalla, es una amenaza velada contra Zelensky. Yo no sé si es una amenaza velada o no, no sé si era la intención, pero desde luego los tiempos en los que esa foto fue publicada en relación a lo que se estaba hablando sobre lo que estaba pasando en Kiev, a mí me parecen una amenaza velada de básicamente la fuerza más peligrosa para Zelensky, que son los ultranacionalistas ucranianos, que son una fuerza importante a nivel no de representación política, pero sí de influencia y marcial en el guerra. Pero qué tipo de amenaza tampoco me atrevería a meterme en ello. Solo será ver el futuro que acaba pasando entre Zelensky y Zelensky, porque todos los medios anglosajones, como decía antes Pablo, ya dan por hecho que la decisión está tomada y que solo está buscando Zelensky el momento adecuado para dar el anuncio de que Zelensky está fuera. Y parece claro que Zelensky no quiere irse. Así que, bueno, todo se verá. Yo tampoco creo que fuese una casualidad y sobre todo la foto es que es demasiado político. La foto es muy política, yo creo. Y una declaración de intenciones en muchos casos, o un aviso en este caso. ¿Cuál creéis que, siendo realistas, son los objetivos más optimistas de ambos bandos? ¿Creéis que Ucrania sigue pensando en lograr una retirada del invasor o Rusia hacerse con el país entero? Mira, mientras mi compañero Jorge te va a responder a esa pregunta, yo voy a pasar un artículo que hicimos, pero me río porque voy a pasar el artículo, Jorge, donde Vale. analizamos los distintos escenarios de que pueden darse la guerra de Ucrania. Por eso lo digo. Luego si quieres, me la mandas a mí. No, siempre me ha hecho gracia. Bueno, a ver,
Yo creo que Rusia marcó muy claramente sus objetivos mínimos con la anexión formal de los oblasts de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Kherson. Yo creo que Rusia marcó esos mínimos. ¿Cuáles son los mínimos de Ucrania? Creo que es algo que está mucho más a debate. Nos habéis preguntado ya 2 veces, voy a contestar muy rápidamente. Odessa no quiere tomar los rusos, por supuesto que si Rusia pudiera, en las necesidades querría Odessa y toda la costa del Mar Negro. Sería un resultado mucho más óptimo para ellos, pero lo cierto es que es más complicado para Rusia intentar tomar Odessa que un escenario mínimo de quedarse, pues como digo, esos 4 oblasts y Crimea, que es porque Crimea siempre se considera como aparte. De hecho, hemos tenido recientemente respecto a Crimea unas declaraciones interesantes de que era el embajador ucraniano en Brasil o el ex embajador Brasil, el antiguo, sí, Melnik, el antiguo embajador en Alemania, por cierto, uno de los más feroces críticos con Alemania y bastante radical en sus declaraciones. Sí, Melnik, sí. Pues este individuo de diplomacia ucraniana que ha dejado entender en un reciente mensaje que no tiene ningún tipo de expectativa de recuperar Crimea, que no le parece desde luego realista. Y si alguien de la línea dura hace esta afirmación, pues es de pensar que no creo que sean muy optimistas tampoco respecto a los 4 blasts que tiene el territorio controlado actualmente de Rusia. Ahora bien, obviamente eso es una percepción de base de declaraciones de figuras que no están en el centro del poder ejecutivo ucraniano. Por supuesto, esta postura de Ucrania seguirá siendo y no dejará de ser recuperar sus fronteras internacionales. Otra cosa es cuál sea la postura pragmática en caso de negociaciones. Negociaciones que yo al menos por ahora sigo viendo muy lejos, así que no parece tan relevante en ese sentido. Bien, y creo que ya viendo que nos quedan solo 10 minutos, vamos a pasar al tercero de los temas que vamos a tratar hoy, que es la cuestión de la ayuda a Ucrania, que está relacionada, ¿no?, a los cuestiones anteriores, que hemos tenido por un lado el paquete aprobado por la Unión Europea, esa piedra te la tiro a ti, Pablo, para que la cuentes, de estos 50.000 millones aprobados por la Unión Europea de ayuda a Ucrania, y por otro el paquete de ayuda de Estados Unidos y que ha planteado el Senado y que todo parece indicar que no va a pasar. Bueno, empieza tú, que luego vamos con Estados Unidos, que no tiene más chicha. Sí, porque al final, de hecho, además de la cuestión de los 50.000 millones, ya lo comentamos la semana pasada cuando se aprobó, se han aprobado 50.000 millones de euros en apoyo a Ucrania, después además de estar bastante tiempo siendo bloqueados por Hungría, y bueno, ya ha salido adelante, pero hay que recordar que es un paquete que viene del presupuesto europeo a 4 años. Es decir, que no es un paquete que sea, esto es la Unión Europea hace este paquete este año o estos meses, es para 4 años. Por tanto, yo en mi opinión no es tanto dinero como se está intentando vender. Sobre todo en su momento cuando se anunció hace ya meses que se decía que ya Europa ya había superado la ayuda donada por Estados Unidos, pero recordemos son en 4 años, que no es lo mismo que los paquetes que suele poner Estados Unidos. Lo que pasa es que la chicha viene de Estados Unidos. Yo me gustaría comentar más la cuestión de Estados Unidos. Adelante. Porque nada, simplemente no la cuestión política, sino la cuestión es que el paquete en verdad de Estados Unidos es bastante más importante porque digamos que el material militar más, digamos, que está siendo más efectivo para Ucrania viene de Estados Unidos, sobre todo, que son los interceptores de los sistemas antiaéreos, los sistemas de artillería, la munición de artillería, pues la cuestión de los HIMARS también, y al final Europa, digamos que no está apoyando más un esfuerzo más financiero de apoyo para que el Estado ucraniano básicamente no colapse, mientras que intenta, es verdad, aumentar sus capacidades militares para continuar suministrando al ejército ucraniano cuando tiene, sobre todo en un contexto en el que tiene un bloqueo Estados Unidos para la ayuda. Pero digamos que lo importante es sobre todo, y lo ha dejado bastante claro Zelensky, es muchas gracias a la Unión Europea, pero sin el apoyo de Estados Unidos, Ucrania pierde la guerra, que puede ser verdad o puede ser mentira, o es una forma también de presionar a Washington. Yo opino que es verdad lo que está diciendo, sobre todo en los términos actuales de la ayuda europea. Y bueno, yo creo que nos están preguntando si que decimos que es más importante el de Estados Unidos por cantidad o por
o por calidad, es que además es ambas cosas. El paquete de ayuda de Estados Unidos eran 60.000 millones de dólares en material militar para apoyar a Ucrania. Mientras que el otro es, como decía Pablo, 50.000 millones a 4 años. Es bastante más lo de los ucranianos, o sea, lo de los estadounidenses, y aparte es material militar. Lo de la Unión Europea es más cosas que material militar. Y me parece eso bastante importante a la hora de entender por qué. Bueno, pero vamos, como decimos, esto es un paquete que se ha propuesto en el Senado de Estados Unidos, pero que ya se ha dicho que se bloquea en el Congreso y no va a pasar. Porque ahora mismo en el Congreso de Estados Unidos hay un bloqueo por parte de los republicanos a pasar prácticamente cualquier cosa en realidad. Pero sobre todo esto porque lo están vinculando con una cuestión interna como es la cuestión del gasto para la frontera y la política en general de regulación migratoria, que es una cuestión bastante relevante. Entonces, este bloqueo que hay ahora mismo no parece, yo no creo que vaya a ser superado con facilidad, al menos, digamos, en los próximos meses, y yo creo que ya va a ser algo que se arrastre hasta prácticamente el siguiente mandato presidencial. O sea, yo desde luego si fuese del mando ucraniano de algún modo, no planificaría nada este año teniendo en cuenta lo que pudiese venir en Estados Unidos. Desde luego yo no tendría nada en cuanto a lo que pudiese de Estados Unidos. Ahora bien, eso pone a los ucranianos en una tesitura bastante mala. Como decimos, tienen una falta de municiones provocada en parte por este bloqueo en Estados Unidos, por esta lentitud en Europa, vamos a decirlo así, y también por una escasez general de proponentes en la industria a nivel global, que hace que también pues, que haya problemas para las municiones, aunque por ahora esto no parece todo haber afectado al otro lado. A saber. Entonces, me preguntan, ¿no dijisteis que USA mandaba ayuda de forma indirecta modernizando a veteranos de ejércitos europeos? Sí, pero es que eso también tiene su límite. Muchos países se han entregado casi todo el material viejo que tenían, a menos el que no es nuclear, por así decirlo, nuclear en el sentido de céntrico, no de atómico, de sus ejércitos para, que es un material importante, para Ucrania. De hecho, tenemos casos, por ejemplo, como lo de Ecuador, creo que era, que Estados Unidos había comprado su material de origen ruso para mandárselo a Ucrania a cambio de modernizarle el equipo. Pero aún así no es suficiente. O sea, las cantidades de equipo, municiones y demás que se están consumiendo en Ucrania es de un tipo de industria bélica que no es la que existe en Occidente en general. Por lo tanto, yo creo que este año, desde luego, va a ser muy malo en ese sentido para los ucranianos. Y si nada cambia, el 2025 será peor. Pero depende también de muchas cosas. Sí, es muy difícil hacer predicciones por tantos factores implicados. Aparte de la cuestión de Estados Unidos, que me gustaría añadir también que es que además Estados Unidos tampoco tiene la capacidad para reemplazar todo el material, ni para hacer, digamos, para cumplir todos los pedidos que se están acumulando para su industria, porque tampoco tiene tanta capacidad para pues, fabricar los F-35, los cazas de última generación, los tanques Abrams, etcétera. Que dice que también la industria estadounidense está teniendo el problema que, por una parte, tiene que crear material para sus propios arsenales, para sus propios stocks, en muchos casos, que se han gastado en Ucrania, por ejemplo, en casos de los Javelin, los Stingers que ya ni se fabrican, y otros, o la artillería, evidentemente, los sistemas de artillería y la propia munición, ¿no? Y por otro, cumplir las demandas de todos los socios europeos y asiáticos que y bueno, Israel, evidentemente, que piden su material o su munición, etcétera. Quizá, que también esa es la cuestión que Estados Unidos también tiene problemas porque su industria tampoco está capacitada para este tipo de guerras, como está diciendo Jorge, en Ucrania, pero tampoco para satisfacer a todos sus múltiples clientes, ¿no? Es que esa es la clave, cuando se preguntan. No es que Estados Unidos no produzca más que Rusia, que no vamos a meternos en quién produce más en ciertas cosas o en otras. Es que Estados Unidos no solo produce para Ucrania, no produce para sí mismo, produce para Ucrania y tiene Oriente Medio abierto, tiene toda la perspectiva de una guerra de Taiwán, tiene todos sus socios en África, en América Latina, en Asia, en Europa, etcétera. En total es posible que se produzca más que suficiente para Ucrania, pero es que no es solo Ucrania.
Y precisamente, como estamos viendo con este debate del presupuesto que en el Parlamento, aprobar cosas solo para Ucrania no puede ser porque está vinculado con otros gastos importantes para Estados Unidos. Y por lo tanto estamos en una situación de bloqueo y incapacidad que, aunque efectivamente están incrementando la capacidad de producción, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, no parece que por el momento se esté extendiendo esa capacidad de una manera que sea significativa en cuanto a la cantidad de la misma de cara a la inmediatez del conflicto ucraniano actual. Si estallase, hipotéticamente, si estallase Ucrania en 2030, Occidente estaría mucho mejor preparada en ese sentido en términos de su capacidad industrial, aunque no en reservas. Pero no estaría en 2030, estamos a punto de entrar el tercer año de guerra. Y el producir lleva tiempo, el cambiar las cadenas de producción lleva tiempo. Es algo que, sobre todo, si no se quieren tomar medidas políticas drásticas, y no se quieren, ni en Europa ni en Estados Unidos, porque hay muchas cosas a tener en cuenta, pues nos encontramos con la realidad de que las necesidades ucranianos no se están llegando a ellas. Y obviamente Rusia aprovecha esta realidad para continuar empujando, debilitando y en general erosionando la capacidad militar ucraniana para conseguir cada vez más terreno. Si, como decíamos antes, se produce una ofensiva significativa de primavera, que es posible, pues veremos realmente hasta qué punto esta erosión ha tenido un efecto importante de cara al presente de la guerra, por así decirlo. Pero lo que está claro es que, ya lo están diciendo los ucranianos, ¿no? Tienen problemas de munición y de personal en Avdiivka. Pues eso solo va a más, siempre va a ir a más. Y además, cuanto más se desgaste, eso es otra cosa más importante de cara a la crisis de salud de Zelensky, ¿no? Cuanto más se desgasten las tropas veteranas, más van a tener que soportar luego cualquier tropa nueva que se esté reclutando y formando ahora. Y eso, por supuesto, también es algo que se van a cobrar. No, la cantidad de, muchas veces cuando se produzca esa expansión de 500.000 tropas que hacían los ucranianos que querían hacer, si finalmente se produce, estamos hablando de que van a tener que mandarlos al frente con un entrenamiento escaso, realmente, porque las tropas no federales están muy devastadas. Por tanto, es complicado. Es muy complicado. Me comenta por el pinganillo que estemos unos minutos más hablando, Jorge. Sí, lo he visto. Ah, vale. Bueno, vamos a responder preguntas mientras tanto. ¿Por qué se dan en público las cifras de producción de munición? En este caso entiendo que son los europeos y los estadounidenses. Bueno, en el caso europeo, y tanto la Unión Europea como empresas como Rheinmetall, la alemana, bueno, es una forma también de, digamos, de comunicación política y de demostrar de que están haciendo avances y de que cada vez van a ir mejor y bueno, es básicamente de demostrar que están haciendo algo y que lo están haciendo bien. Lo que pasa es que yo tengo muchas dudas de que esas cifras sean reales de capacidad, porque creo que la Unión Europea ahora mismo ha anunciado que tiene más capacidad de fabricar al año más de 1 millón de proyectiles de artillería. Pero es que yo no los estoy viendo. No están. ¿Dónde están? Porque los ucranianos no los tienen. Porque de hecho el año pasado, esto lo hemos dicho ya muchas veces, la Unión Europea se comprometió a dar 1 millón de proyectiles de artillería a Ucrania. Estamos ya casi terminando el plazo, que queda... Se va a enviar la mitad. Por tanto, hay que tener bastante cuidado con las cifras también que se dan porque yo creo que no son del todo realistas en muchos casos. Por todas las europeas, las estadounidenses me las puedo creer más porque yo creo que son más realistas, ¿no? De hecho, creo que Estados Unidos más o menos tiene capacidad de 200.000 al año. Y la Unión Europea está hablando de 1,4 millones. Aparte tiene problemas, por ejemplo, de falta de pólvora y propelente, que eso sin esos materiales básicamente no puedes fabricar los proyectiles. Por tanto, es complicado. También hay que ver cómo es el juego político detrás de todas estas declaraciones. No sé si tú estás de acuerdo, Jorge. A ver, yo siempre pienso que ocurre, por lo general, a los rusos también les pasa, las cifras se abultan y se hinchan mucho, sobre todo en situaciones de... es crisis, pero no es crisis existencial, por así decirlo.
Y eso le pasaba, por ejemplo, a Rusia le ha pasado, que han tenido que, por así decirlo, dar muchos varapalos. De hecho, hay que ver sobre las declaraciones de Putin o de Shoigu respecto sobre la industria bélica rusa, diciéndole, oye, espabila. Y lo han dicho varias veces. Y esas declaraciones son precisamente también por esta misma cosa. Se inflan datos, se dan cifras que son, si no falsas, al menos incompletas. Y en general, pues, hay problemas siempre con estas cuestiones. Ahora bien, como dices tú, Pablo, es poco creíble algunos datos que se han dado. Y sobre todo de la industria alemana, porque vamos a poder señalar un poco, ¿no? Sobre todo la industria alemana está dando unas cifras que son un poco extrañas de cara a lo que luego dicen los ucranianos que les llegan y de cara a esas necesidades que se podrían plantear de que se iban a entrar y demás. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Pues obviamente requiere una revisión más estrecha de la industria y en general una logística más firme que no tenemos. Y nuevamente uno se plantearía si realmente queremos tener, porque es algo que es lo que comentábamos antes, ¿no? Es algo más, por ejemplo, muchos americanos lo dicen también. Que tu querido Colby, por ejemplo, lo dice, ¿no? Los europeos están ahora hablando de la importancia de que tiene Ucrania. Por ejemplo, hemos visto a Macron diciendo esto de lo vital que es Ucrania para el futuro del continente, y estoy totalmente de acuerdo, lo es. Lo que pasa en Ucrania va a marcar claramente el futuro del continente. Pero lo cierto es que para lo urgente y crítico que es en nuestro discurso, no estamos haciendo las medidas necesarias.